a reprender como que aparte, pero Jesús lo reprendió delante de todos. ¿Cómo sabemos esto? En Marcos 8:33, la misma historia, Marcos lo cuenta así. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Así que Pedro lo agarra: óyeme, esto no te va a pasar a ti. Empieza a reprender a Cristo. Y cuando oye, Cristo mira a los otros que estaban ahí sentados, estaban en este lado, y reprende a Pedro delante de todos. Esto fue una reprensión dura hacia él. Y después Jesús lo llamó, ¿qué? ¿Qué fue lo que lo llamó? Satanás. Eso es bastante fuerte. Él no le dijo: oye, Pedro, estúpido. Oye, Pedro, idiota. Esas palabras hubieran sido leves comparado con decirle a alguien que eres Satanás. ¿Y qué significa cuando Cristo le dijo esto? Bueno, no era que Satanás mismo lo había poseído y que Pedro habló con la voz de Satanás: oye, Cristo, esto no te va a pasar. No era así. Pero que en ese momento Pedro estaba siendo utilizado por Satanás. Porque Pedro aquí se estaba atravesando a Cristo y a la misión de Cristo. Cristo tenía una misión, todos lo sabemos, lo hemos leído aquí muchas veces. Lucas 19:10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso era la misión de Cristo, de venir al planeta Tierra y poder rescatar a los que se le había perdido, a la humanidad. Y aquí viene Pedro a atravesarse. Aquí viene Pedro a desanimarlo en su misión de ir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta era la misión. ¿Alguna vez usted ha tenido una misión en su vida? Puede ser leve, una meta como llegar al trabajo a tiempo. Y saliste tarde y ahora ¿qué hay que hacer? Un poquito más rápido, ¿verdad? Entonces aquí viene abuelita y se te pone adelante. Ay. Entonces, ¿qué? ¿Estás supuesto a ir a 50 y nada más que te puede ir a 25 porque ya abuelita no puede ver tan bien? Así que, ¿qué pasa dentro de ti? Te enojas, te empieza a salir humo. ¿Por qué? Porque alguien se metió en tu misión o en tu meta. Y así nos pasa todos los días. Todos los días tenemos algo que hacer y alguien nos interrumpe, quiere atención, algo pasa y nosotros nos enojamos. Ahora, Cristo no se enoja de la misma manera que nosotros. Él nunca ha pecado. Pero él sí tenía una misión. Y aquí Pedro está metiéndose adentro de esa, o atravesándose en la misión que tenía Cristo. Vamos a empezar a leer otra vez Mateo 16:21 para entender aún más claro lo que está pasando aquí. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía, fíjense en la palabra, que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Y que era necesario, tenía que hacerlo, era necesario que lo mataran. Y que al tercer día resucitará. Así que todo no era malas noticias. Él iba a sufrir, lo iban a matar, pero iba a resucitar. Pedro lo llevó aparte. Aquí cuando a Pedro no le gustó este plan. A Pedro no le gustó el plan que Cristo tenía de ir a sufrir y morir. Así que lo agarra y lo empieza a reprender. Ustedes imagínense, ¿se imaginan reprender a Dios? Como que si Dios se pudiera equivocar. Este Pedro, hay que, no sé si darle un aplauso por denuedo o un palo. Pero Pedro lo llevó aparte y lo empezó a reprender. Dice: de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Tú no vas a morir. Vamos, Cristo, déjate de eso, ir y morir y sufrir y cosas así. No, eso no, es mejor que no. Es mejor que te quedes aquí, nos enseñe, nos des palabras bonitas. Vayamos de ciudad en ciudad, podemos sanar a la gente, enseñarles de Dios y vamos a seguir así feliz como estamos. Déjate de esto. Mire el versículo 23, Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. ¿Me quieres hacer tropezar? ¿Tropezar en qué manera? Cristo tiene una misión. La misión incluía ir a Jerusalén, sufrir, morir y resucitar.
me estás haciendo una piedra de tropiezo en mi misión, Pedro. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, no estás pensando como Dios piensa. Pedro, no estás pensando de la manera de Dios. Estás pensando en tu propia manera. Podemos acusar a Pedro de ser mala gente. No, yo creo que esto era de sentimiento bueno, pero era cosa de hombre, no era lo espiritual. Así que Pedro en este caso está haciendo la obra de Satanás en tratar de impedir que Cristo muriera por todos nosotros. Yo creo que si pensamos, yo creo que a Satanás no le importaba la parte de matar a Cristo. Él seguro que quería meterle mano al cuerpo físico de Cristo, pero le asustaba mucho la parte de resurrección. Porque si Cristo resucita, quiere decir que ya Él está frito, porque nosotros también vamos a resucitar. Pero mejor Satanás, yo creo, dice, vamos a olvidarnos de todo esto, ni lo matemos, que quede aquí vivo, así no hay ni posibilidad de resurrección y no hay salvación para nadie. Y es lo que Pedro estaba haciendo. De ninguna manera, esto no te va a pasar. Estaba previniendo o quería la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Y qué es el nombre que le damos a esto? ¿Qué es el nombre de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué llamamos eso? El Evangelio. Esto es el Evangelio. Pedro se estaba metiendo con nada menos que lo que nosotros conocemos como el Evangelio. La misión de salvarnos a todos. En 1 Corintios 15, y creo que esto está en el boletín, Pablo nos describe lo que es el Evangelio. Porque esta palabra Evangelio se utiliza mucho en el mundo, en algunos círculos religiosos, y tal vez se usa mal. Y meten todo tipo de cosas en esta palabra Evangelio, y Pablo define bien claramente qué es el Evangelio. 1 Corintios 15, versículo 1, dice así: ahora, hermanos, quiero recordarles ¿el qué? El Evangelio. Hey, Pablo dice, óyeme, les voy a recordar el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Versículo 3. Porque ante todo les transmití a ustedes, está hablando del Evangelio, lo que yo mismo recibí. Pablo recibió el Evangelio, él le transmite el Evangelio. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Esto es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Hermanos, no sean engañados con ninguna otra cosa que la gente quiera añadir a lo que es el Evangelio. El Evangelio tiene implicaciones, obviamente, que vamos a ir al cielo, vamos a estar sin pecado, sin dolor allá arriba, vamos a vivir reinando con Cristo. Esas son implicaciones. Pero el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y cada persona que cree el Evangelio, cada persona que le dice, Cristo, sálvame, recibe la salvación. Recibe el perdón de pecado y va a ir al cielo por una eternidad. Esto es entonces el Evangelio. Y ahí Pedro se estaba metiendo o se estaba atravesando en esto. Pedro fue reprendido porque él pensó, en la mente de Pedro, yo me imagino, que había otra manera para traer salvación. Cristo dijo claramente, vamos a Jerusalén, voy a sufrir, me van a matar, pero el tercer día voy a resucitar. Esta es la misión mía. Y Pedro tal vez pensaba que había otra manera para la salvación. Hey, Cristo, déjate, no vas a morir, nada de eso te va a pasar. Vamos a cogerlo tranquilo, relax. Como si hubiera otra manera para nuestra salvación. Yo quiero compartir con ustedes algunos pensamientos populares sobre cómo es que llegamos al cielo. Cristo obviamente no pensaba que había ninguna otra manera. Dice, es necesario que yo vaya, es necesario que sufra y es necesario que yo vaya a resucitar. No hay otra manera.
pero Pedro se pensaba que sí. Yo creo que muchas personas piensan que hay otra manera de ir al cielo. Ahora estando en Buford por 2 semanas, tocando en puertas, hablando con la gente en las plazas y diferentes lugares, yo y los que fuimos oímos muchas explicaciones de por qué la gente iba a ir al cielo. Nosotros nos gusta hacer 2 preguntas que llamamos las preguntas diagnósticas, porque como un buen doctor que hace un diagnóstico de todos los síntomas que tiene y después te dice cuál es tu enfermedad, hay 2 preguntas que nos ayudan a entender la mente de una persona. La primera pregunta va así. Le preguntamos a la gente, y si lo quieren escribir bien para que le hagan un diagnóstico a los vecinos, si quieren, a quien ustedes quieran. La primera le preguntamos, óyeme, si tú te murieras, ¿cuán seguro estás de que irías al cielo? Si tú te murieras, ¿cuán seguro estás? Del 0 al 100%. ¿Cuán seguro estás que irías al cielo? Bueno, y alguna gente, la mayoría me dicen o nos dijeron, tal vez 50%. Tal vez 30%. 70%. Los que se creen así más guapitos, 90%. ¿Okay? Así que, y algunos que saben que están fritos, 0%. No, yo sé que yo voy para hueco, yo voy para abajo. Entonces eso nos ayuda por lo menos a entender cuál es la mente. Uno que otro dicen por cierto, y muchos de esos o de verdad son salvos, entienden el evangelio, lo han creído, o algunos simplemente se creen los bárbaros de la película y que van a entrar. La segunda pregunta diagnóstica que le hacemos es, bueno, si usted se muriese hoy, yo siempre le añado, ni que Dios lo quiera, para ayudarlo, para que no crean que yo lo voy a matar ni nada de eso. Si usted se muriese hoy y llega allá arriba y Dios está esperándolo en la puerta y dice, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? Si usted se muriese hoy y Dios te pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? ¿Qué le dirías? Y aquí sí que las respuestas vienen y yo les voy a dar las 4, creo que son las más grandes, las más populares que hay allá afuera. All right? Y vamos a hablar entonces a ver cómo vamos a contestarle nosotros. Primero, soy una buena persona. Mucha gente, tú le preguntas, hey, estás delante de Dios, Él te pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar? ¿Qué le dirías? Porque yo soy bueno. ¿Cuántos de ustedes han oído eso antes? ¿Que alguien se lo ha dicho? All right. ¿Cuántos de ustedes lo creían? Yo lo creía cuando yo era chiquitín. Hey, yo soy bueno. Entonces, a esa persona, yo le pregunto normalmente, le hago varias preguntas. Yo le digo, ven acá, ¿tú has mentido alguna vez? ¿Has dicho alguna mentira en tu vida? Claro, si me dicen que no, son unos mentirosos. Porque todo el mundo ha dicho mentira. Así que no se pongan con juego. Okay, ¿has dicho alguna mentira? Sí, ok. Oye, ¿tú te has llevado algo que no te pertenece a ti? Algo, un lapicito en la escuela. ¿Tú te has llevado algo? Bueno, ok, sí. Entonces a los chicos, yo le hago esta tercera pregunta. A los hombres, yo le digo, ven acá, ¿y tú alguna vez has mirado a una muchacha así con ojos un poco, tú sabes, como querer algo con ella? Y ahí todos se ríen. Porque es la verdad, todos lo hacen. Así que después de toda esa lista de esas 3 cosas, yo le digo, a mí me parece que tú no eres tan bueno como tú crees que eres. Y seguimos hablando del evangelio. Yo quiero que miremos en Romanos capítulo 3, vayan ahí en sus Biblias, Romanos 3, es página 1176 en la Biblia nuestra. Y yo quiero estudiar un poco Romanos 3 a la luz de las ideas populares de la gente. Yo quiero estudiar un poquito porque Romanos 3, 4 y 5, Pablo da una descripción de nuestra salvación, una descripción de una manera lógica, metódica y legal. Legal, digo, no legal en los ojos de hombre, sino de las leyes espirituales que Dios ha establecido. Así que de una manera bien lógica, Pablo nos va a decir cómo es que podemos ser salvos, cómo es que Dios trajo salvación al mundo. Vamos a ir entonces estamos hablando de este punto. Yo soy buena persona. Romanos 3:10 dice así Pablo. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Vamos a entendernos. ¿Qué es la palabra justo?
La palabra justo es que queda sin pecado. No hay pecado en esa persona. All right? Así que ser justo es que no tiene, una persona que no tiene ningún pecado. Dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. ¿Cuántos justos hay en este mundo? De acuerdo a la palabra, nadie, ¿ok? No hay nadie que entienda. En otras palabras, espiritualmente estamos fundidos. Espiritualmente no entendemos lo espiritual, lo de Dios. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. La mayoría de la gente no buscan a Dios de verdad. No hay nadie que lo busque como Dios se merece que lo busquemos. Versículo 12. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. Estamos corruptos. Lo que Dios hizo ya no está. Somos seres corrompidos. Miren la próxima oración. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Cuando dice no hay nadie que haga lo bueno, esto no está hablando que los seres humanos no podamos hacer algo bueno. Que el vecino que es ateo tal vez te traiga a ti una sopita porque estás enfermo en la cama. Eso es algo bueno. Pero eso no es lo que está hablando aquí. Lo que está hablando aquí es de ser una persona moralmente, completamente bueno y justo, sin pecado delante de Dios. Así que cuando Pablo dice, no hay quien haga lo bueno, no hay nadie que es bueno todos los días, 24 horas al día, cada minuto, cada segundo, una persona perfecta. No hay nadie que haga lo bueno, y para si acaso te crees la excepción, dice, no hay uno solo. ¿Cuántos buenos están aquí en el planeta Tierra? De acuerdo a la Biblia, ¿cuántos buenos? Ninguno. No hay ni un justo, no hay ni un bueno. Mire el versículo 23, saltemos al 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios o destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuánta gente han pecado en el mundo? Todos. Todos han pecado, no hay nadie bueno, no hay nadie justo y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir, no podemos ir a la presencia y vivir con Dios en su gloria. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado en contra de Dios. ¿Cuántas excepciones hay? ¿Cuántas? Ninguna. Así que cuando alguien te dice a ti, cuando tú le hagas las preguntas diagnósticas y tú le preguntas a la persona, óyeme, estás parado delante de Dios y Dios te pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar? Y cuando te digan, porque soy bueno, ¿es verdad? No. Y ustedes saben que no es verdad. Eso es falso. Nadie va a ir al cielo porque son lo bueno suficiente. Segundo pensamiento que hay afuera es, yo guardo los mandamientos de Dios. Esto es otro pensamiento de cómo voy a ir al cielo. Yo guardo los mandamientos de Dios. ¿Cuántos de ustedes han oído que otra persona le diga eso a usted? Yo guardo los mandamientos. ¿Algunos? All right, unos que otros por ahí. A mí me lo dijeron varias veces ahí en Buford Highway. Yo guardo los mandamientos. Ok, este es como primo hermano del que yo soy bueno. Estos son más o menos, van por el mismo lado. A esta persona yo le digo, oye, qué bueno, tú guardas los mandamientos. Ok, óyeme, ¿me pudieras a mí decir los 10 mandamientos? A ver, dímelo, enuméramelo. Hey, es una pregunta lógica. Si la persona me dice a mí que los guarda, dime cuáles son. Porque si no me puedes decir cuáles son, ¿cómo tú sabes si lo estás guardando? Rara vez alguien me ha dicho los 10 mandamientos. Creo que 1 o 2 personas en los 30 años que yo pregunto a la gente y me dicen, yo guardo los mandamientos. Y aunque se lo supieran, ¿de verdad los guardan? Ahí voy y le empiezo a hacer las preguntas que le hice al otro tipo. Ok, óyeme, ¿tú has dicho alguna mentira alguna vez? Bueno. ¿Tú le has quitado algo a alguien que no era tuyo? Bueno. Y al chico le repito la pregunta, a ver cómo están. Y están todos mal. Así que el concepto de que podemos llegar al cielo guardando la ley de Dios. Dicho sea de paso, en el Viejo Testamento hay una pila de leyes. Pero nos enfocamos en los 10 mandamientos, que son los más importantes. Y con 10 es más suficiente para que cualquier persona entienda que no se pueden ganar el cielo. Mira lo que dice aquí en Romanos 3, versículo 19. Pablo dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice
la ley, los 10 mandamientos, lo dice a quien están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca. Los 10 mandamientos están ahí para que el mundo entero, que el que lo lea pueda hacer ups y callarse la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie, fíjense la palabra nadie, será justificado o hecho justo en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. ¿Cuánta gente van a ser justificados, hechos justos por obedecer la ley de Dios? ¿Cuántas? Nadie. Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Entendemos que somos pecadores por medio de los 10 mandamientos. ¿Para qué Dios dio los mandamientos? Bueno, una razón yo creo que es para demostrar los valores de Dios. ¿Qué es lo que Dios de verdad valoriza? Bueno, nuestra relación con Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu mente, con todo tu corazón. No tendrás ídolo delante de ningún otro Dios. Y después los otros mandamientos tienen que ver unos con otros. No mates, no codices la mujer de tu vecino, ni el burrito que tiene. Así que estos son los valores centrales de Dios. Pero también, y tal vez más importante, es para entender que somos pecadores. La ley, cuando lo leemos, nos damos cuenta, oh, yo fallé aquí, soy un pecador. Y después, ¿qué hace la ley? Nos apunta a Cristo. La ley viene siendo como un espejo. Ustedes saben lo que hace un espejo, ¿verdad? Todos se miran más o menos todos los días. Cuando uno va delante de un espejo, puede ver donde tal vez tienes un churre por aquí, te están saliendo cosas por los ojos, ¿ok? Tienes cosas en la cara que está sucio, pero el espejo te limpia. El espejo dice, espérate, déjame. No, tú tienes que hacer algo, pero el espejo, ¿qué te dice? Está sucio, límpiate. En este sentido, la ley es como un espejo. Oye, eres un pecador, pero no te dice límpiate, te apunta a Cristo. Tú necesitas a alguien que te limpie y te apunta hacia Jesucristo. Pero la ley, entonces, y mira lo que dice el versículo 19, dice, para que todo el mundo se calle la boca. Cuando uno por fin se da cuenta que uno es culpable, a callarse. Y en Miami, en mi casa, allá estaba caminando alrededor de mi casa. Y al lado de la casa, en un costado, un día caminando, yo vi que habían unas piedras en el lado de mi casa, pero no eran piedras de mi casa. Eran piedras de esas nice de landscaping, ¿no? Piedras high class, no eran mías. Entonces me di cuenta, estas piedrecitas eran del vecino. ¿Y cómo llegaron estas piedras aquí? Ya yo sabía. Los vecinitos tenían 2 niñitos, 2 gringuitos que estaban haciendo travesura allá. Y entonces yo salgo y los encuentro. Tenemos buena relación con los vecinos y los niños. Les digo, hey, Brent and Brian, come over here. Ven para acá, quiero enseñarles algo a ustedes. Y les voy y les enseño la pilita de piedras que había ahí en mi casa. Y yo le apunto las piedras. Óyeme, ¿ustedes saben cómo es que estas piedras llegaron aquí a mi patio? Y los dos se ponen a mirar las piedras. Y el más chiquitico, después de unos segundos, dice, bueno, yo creo que... Y me empieza a meter un cuento. Y después de unos segundos, el más grandecito le dice al otro, Brian, shut up. Cállate ya. Porque ustedes saben cuál es la ley. La ley es no tires las piedras tuyas a la casa del vecino. Y habían roto la ley y tenían que estar calladitos. Eso mismo hace la ley de Dios. La ley de Dios nos enseña, eres un pecador. Be quiet. Cállate ya, porque no importa las excusas, no importa lo que digas, eres culpable. Y nos apunta a Jesucristo. Gálatas 2:21 está en el boletín. Este versículo nos da una lógica bien interesante. Dice así, Gálatas 2:21.
Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, la gracia, el favor de Dios. No lo desecho o no menosprecio su amor. Si la justicia, el ser justo, se obtuviera mediante de la ley, Cristo habría muerto en vano. Si la justicia, si yo puedo ser justo, moralmente justo, si yo pudiera ser sin pecado, cumpliendo la ley de Dios, entonces Cristo murió por gusto. ¿Para qué mandaste a tu Hijo, Señor? Si yo puedo cumplir la ley. Si hubiera alguna ley, si Dios pudiera haber pensado, tal vez, vamos a decir, no en 10 mandamientos, pudiera haber Él tal vez darnos 3 mandamientos. Mira, si obedecen estos 3 mandamientos bien fáciles, pueden ir al cielo. Pero Pablo dice que no hay manera. No, nosotros ni pudiéramos cumplir con 3, ni con 2, ni con 1. Si hubiera alguna ley que pudiéramos cumplir, Dios lo hubiera hecho de esa manera, en vez de mandar a su Hijo. Piensen en esto. Vamos a suponer que ustedes tengan 2 hijos. Y uno de sus hijos se enferma, una enfermedad malísima, una enfermedad que ya lo va a matar, está a punto de morir. Y el doctor te viene y te dice, bueno, para que tu hijo viva, él va a necesitar una transfusión de sangre completa. Vamos a tener, y la única sangre que sirve es la de tu otro hijo. Así que tenemos que sacarle toda la sangre a ese hijo y dársela a este para que este sobreviva. Wow, difícil, ¿verdad? ¿Cuál hijo te gusta más? Ok, entonces, pero también el doctor te dice a ti, te dice, puedes ir a Walgreens, comprarte una botellita de medicina, cuesta $100, pero compras esa botellita, le das 2 pastillitas y este va a estar bien. ¿Qué harían ustedes? La segunda, ¿verdad? Algunos de ustedes caminan con los codos, son medio tacaños, ¿verdad? No, que le quiten el hijo. No. Entonces, obviamente, uno va a hacer lo que cueste menos. Uno va a hacer lo que menos daño haga. ¿Qué dice Pablo? Si hubiera alguna otra manera, si hubiera una ley que él pudiera dar para que la gente se salve, lo hubiera hecho de esa manera. El punto es que no hay otra manera. La única manera es que el Padre mandara al Hijo a morir en una cruz para borrar todos nuestros pecados para ir al cielo. Es la única manera. No había otra manera. Y creo que esto es algo que Pedro no entendía. Por eso Pedro reprendió a Jesús. Por eso Pedro, nada de morir, nada de sufrir. Porque tal vez él pensaba, tal vez había otra manera. Y Cristo sabía, no había ninguna otra manera. Cristo tenía que morir. Vamos a otro pensamiento popular. Dios es misericordioso. Varias gente me dijeron esto cuando estaba allá en Buford Highway. Yo le preguntaba, si tú te murieras y estás delante de Dios, y Dios te dice, ¿por qué te debo dejar entrar? Y la persona me decía, bueno, porque Dios es misericordioso. Dios, tú eres misericordioso. Ahora, esto es un poco más difícil de manejar algunas veces porque Dios es misericordioso. No es que están mintiendo, ¿verdad? Dios es misericordioso. Pero lo que ellos creen es esto. Esto es lo que está en la mente de ellos. Ellos creen que van a llegar a la puerta del cielo, van a tocar, Dios va a abrir y Dios le va a preguntar, ok, ¿por qué te debo dar entrar al cielo? Porque tú eres misericordioso y que Dios va a hacer así, mirar, a ver que nadie esté mirando. Ok, métete, dale, y no se lo diga a nadie que yo te dejé entrar aquí con tu pecado, ¿ok? Ese tipo de misericordia que tal vez tú y yo tenemos con niños, y porque nosotros somos pecadores también, entonces, dejamos que algunas cosas, como que dejamos que alguna gente hagan cosas y tenemos misericordia de ellos porque somos pecadores. Pero Dios, Él es misericordioso, pero Él no solamente es un Dios de misericordia. Por ejemplo, ¿es Dios un juez de toda la tierra? ¿Es Dios juez también? ¿Es un Dios, un juez justo? ¿Sí o no? Ok, entonces Dios no solo es como un espíritu de misericordia, como si fuera una gelatina de esta de mar sin columna vertebral, ay sí, lo que ustedes digan, sino que es un Dios también que tiene justicia. Y en su justicia, Él tiene que hacer que el pecado alguien tiene que pagar. Vamos a suponer esto. Vamos a suponer por un momento que alguien viole a su hermana.
Un tipo 300 libras, la agarró, la puso en un callejón y la violó. Bueno, agarran al tipo, lo traen delante del juez. El juez tiene el caso y dice el juez, bueno, he mirado aquí todos sus récords de policía y cosas. Tú no has hecho mucho mal en tu vida. Esta vez vamos a olvidarnos de esta indiscreción que has hecho. Así que te voy a dejar libre. ¿Sería eso un juez justo? ¿De alguna manera tú crees que eso es justo? No, este tipo pecó, hizo una maldad. Alguien tiene que pagar por eso. O si no, el juez no es un juez justo. De la misma manera, ¿Dios es misericordioso? ¿Sí o no? ¿Pero Dios es un juez justo? ¿Sí o no? Sí. Así que Dios es misericordia, quiere llevarnos al cielo, claro que sí, pero es un Dios justo. Alguien tiene que pagar por esos pecados que hemos hecho y nosotros nos merecemos estar en el infierno. Pero ¿qué hace Dios? ¿O cómo Él resuelve este dilema personal? Lo resuelve por medio de Cristo. Vamos a mirar Romanos 3, versículo 21. Mira lo que dice. Pablo nos explica este dilema. Pero ahora, sin la mediación de la ley, en otras palabras, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Hay una justicia que viene de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. ¿Quién da testimonio? La ley apunta a Cristo. Los profetas habló de Cristo. La ley y los profetas apuntan a Cristo, dan su testimonio. Versículo 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Fíjense que la fe está metida ahí 2 veces. Fe en Cristo a los que creen. La salvación es por fe y solo por fe. Dice, de hecho, no hay distinción. La distinción que está hablando aquí entre judío y gentil. Judío y no judío. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, por el amor, el favor de Dios, son justificados, hechos justos. Mira la próxima palabra, gratuitamente. Ustedes saben lo que es gratuitamente, una palabra grande, en inglés es más fácil. Free, all right, a todos nos gusta free. Esto es free. La justificación, el ser completamente justo, sin pecado delante de Dios, viene gratis, gratuitamente. ¿Cómo? Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ahora, esta palabra redención, yo no sé para ustedes, para mí es un poco grande. ¿Qué significa redención? En griego, la palabra significa el precio del rescate. El precio por rescatar a algo o a alguien. Desafortunadamente en nuestros países, algunos hay muchos secuestros. Te agarran un familiar. Nosotros en nuestra iglesia hemos sufrido con familiares allá al sur que han secuestrado a familias de nuestras. ¿Y qué es lo que siempre piden? Money, honey, ¿verdad? Piden dinero. Hey, $50,000 o más nunca vas a ver a tu primo. Y aquí me tienes que traer el dinero aquí, y todo, y te dan todas las condiciones. La redención es el precio para el rescate de alguien. ¿Y cuál fue el precio que Dios tuvo que pagar para nuestro rescate? Su Hijo. La sangre de Cristo fue el precio del rescate. Nos da la salvación gratis mediante la redención, la sangre de Cristo que Cristo dio. Vamos a seguir. Recuérdense que estamos hablando de que Dios es misericordioso. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Otra palabra grande. Expiación significa la satisfacción de la ira de Dios. Un sacrificio de expiación es un sacrificio para calmar la ira de Dios. Porque Dios es un Dios justo. El mundo entró en pecado y la ira de Dios se subió. Aún dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas al que rechaza o no cree en el Hijo, no verá la vida, no tendrá vida eterna, sino que la ira de Dios permanece. Significa, la ira estaba antes, rechazas a Cristo, la ira sigue sobre ti.
Dios ofreció a Cristo como un sacrificio de expiación. En el momento en que nosotros le decimos, Cristo, sálvame, creo en ti, creo que moriste por mí, creo que resucitaste por mí, sálvame. La ira de Dios, ¡puf!, se cae. Ya no hay ira en contra de nosotros. Ahora es todo amor, misericordia, disciplina algunas veces, pero no en ira. Vamos a seguir. El sacrificio de expiación que se recibe por la ¿qué? Por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Dios es justo. Ahora, vamos a seguir. Anteriormente, ¿anterior a qué? A Cristo. Anteriormente, en su paciencia, la paciencia de Dios, Dios había pasado por alto los pecados. El pecado entró en el mundo. La gente eran pecadores. Dios tenía toda la autoridad en su justicia de agarrar gente y tirarlos al infierno. Pero era paciente con la gente. No lo había dado su juicio todavía. Anteriormente su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Pero en el tiempo presente, ahora, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo, porque el pecado hay que pagarlo, y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Ahí viene la misericordia. Dios es un Dios y un juez justo. Cualquiera que se pare delante de Dios, Dios lo mira, tú eres un pecador, sentencia. Hay que pagar ese pecado para el infierno. Dios es justo. Pero ustedes saben lo que hace Dios, lo que hizo por nosotros. Se quitó el manto de juez. Bajó, se puso al lado de nosotros, dijo, yo voy a pagar por el pecado de esta persona. Mandó a su hijo a derramar su sangre y ese fue el precio que Dios pagó por nosotros. Eso es misericordia. Es un Dios justo y un Dios que por su misericordia nos justifica. La sangre que nos limpia. Así que cuando alguien nos dice, ay, yo voy a entrar, Señor, porque tú eres misericordioso. Si no entienden que la misericordia de Dios es por medio de fe en Jesucristo, están equivocados. No es que están equivocados en que Dios es misericordioso, es que no entienden cómo Dios expresó su misericordia. Y que Dios no simplemente va a hacerse de la vista gorda. Ay, no vi ese pecado. Ay, no, yo no vi. Entra para acá. No. Dios en su misericordia mandó a Jesucristo a derramar su sangre y todo el que cree en Él recibe esa misericordia. Y de esta manera Dios todavía es completamente justo, pero también el que justifica al pecador. Vamos a la última. También he oído esto. Todas las religiones llevan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. Esta es la gente que quiere ser pacífica con todo el mundo. Hey, si tú sabes, todas las religiones llevan a Dios. Suena lindo, especialmente hoy en un mundo multicultural que queremos que todo el mundo esté bien y que nadie esté mal. Simplemente eso no encaja en la Biblia. Romanos 3 otra vez, vamos al versículo 28 a ver cómo Pablo termina esto. Dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Varias veces ya Pablo ha tocado este tambor, ¿ok? No es por ley, no es tratar de ser bueno, no es tratar de cumplir. Somos justificados por la fe, versículo 29. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles, de los no judíos? Sí, también es el Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay en el mundo? Uno solo. Él, este Dios, nuestro Dios, justificará por la fe en Cristo, a los que están circuncidados, los judíos. Y mediante esa misma fe, a los que no lo están, todos nosotros, los gentiles. Por la fe. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Sea sobre los judíos o sobre los gentiles, hay solo un Dios, hay solamente una manera de llegar al cielo y es por fe en Cristo. Él es el único que va a salvar al mundo. El gran
apóstol Pedro, que fue reprendido duramente por Jesús después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pedro está predicando el evangelio a diferentes personas y mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12, está aquí arriba. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos nombres hay allá afuera en que podemos ser salvos? Uno solo. En ningún otro hay salvación. Ay, pero qué exclusivo, Mandy. Es lo que dice la Biblia. No es yo no estoy inventando cosas, yo simplemente leo lo que dice la palabra. No hay en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Qué dijo Cristo mismo acerca de esto? Dijo que Él era el único o que tal vez había algunos otros. Mira lo que dice Juan 14, 6. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos caminos hay? Uno. Yo soy, dice Cristo, el camino, la verdad y la vida. Y por si acaso no entendiste muy bien la exclusividad de lo que acaba de decir, mira la próxima, lo que dice próximo. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuánta gente van al cielo de otra manera que no sea por medio de Cristo? Nadie. No hay otra manera, ni por Buda, Confucio, todos los dioses de los hindúes, ni Mahoma con todas sus filosofías acerca de Alá. No hay otra manera de llegar al cielo que no sea por medio de Jesucristo. Cristo dijo, yo soy la puerta. Él es la única puerta. Es la única manera, el único camino. La única verdad, la única realidad espiritual en este mundo es que Jesucristo vino, sufrió, murió por nuestros pecados, lo enterraron y al tercer día resucitó. Y el que cree en Él tiene vida eterna. Y el que no cree, la ira de Dios seguirá sobre esa persona. Así que, mirando otra vez, recordándonos de donde empezamos, Pedro fue reprendido por Jesucristo severamente porque se puso a contradecir o a buscar otra manera. Se le puso delante de Cristo en su misión. Se atravesó en esto que llamamos el Evangelio. Tenía buena intención, yo estoy seguro que sí, pero se metió con el tema equivocado y Cristo lo puso nuevo. El Evangelio es un tema de que no nos podemos equivocar, no tenemos el lujo de equivocarnos ni de predicar ningún otro evangelio que el evangelio que encontramos en la Escritura. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si ustedes han creído ya, yo sé que la mayoría sí han creído en Cristo, este mensaje es para darle aliento. Este mensaje es para animarlos con la gran salvación que nosotros tenemos y el gran sacrificio que Dios hizo por nosotros. Pero si estás aquí y nunca has recibido a Cristo y nunca le has pedido esa salvación, la Biblia dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día de arreglar cuentas, hoy es el día que ya se te ha expresado por medio de las Escrituras que tu único camino al cielo es de creer en lo que Cristo hizo por ti. Vamos a tener un momento de oración. Señor, tantas gracias te tenemos que dar. Señor, nos dejaste escrito con lujo de detalle que la salvación no tiene nada que ver con tratar de obedecer las leyes, tratar de obedecer la ley de Dios, los mandamientos, porque no vamos a poder, Señor. Y nos diste con lujo de detalles el plan de salvación. Fe en Cristo, fe en la sangre. Gracias te damos por esto, Señor. Nos regocijamos en la gran salvación que tú has provisto para cada uno de nosotros. Y si estás aquí y nunca has recibido a Cristo, esta es tu oportunidad. Ahora mismo en tu corazón, simplemente pídele la gran salvación de cual hemos estado hablando. Dile, Cristo, sálvame. Cristo, límpiame con tu sangre. Yo creo en ti. Creo que moriste por mí y creo que resucitaste por mí. Sálvame. Dame vida eterna.
esta es la decisión que Dios quiere oír de tu corazón. Y así es la única manera que nos convertimos en hijos de Dios. Y podrás regocijarte por una eternidad por esta gran salvación. Señor, te bendecimos, te glorificamos. Nuestra esperanza está en ti y solamente en ti. Gracias por el gran rescate. En el bello nombre de Cristo. Amén. Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia